San Marcos capítulo 1, versículo 37, dice el Espíritu Santo, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga, en los templos de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Note allí la expresión de este hombre necesitado ante el dador de la vida, ante aquel que puede hacer todo. Primero se humilla, reconoce su condición y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aleluya. Qué respuesta maravillosa del Señor Jesús ante la necesidad. Entonces dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Qué importante es recibir el toque de Jesús en nuestras vidas. Le dijo, sí, quiero ser limpio, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Qué tremendo, ¿no? La actitud de gratitud. Actitud de gratitud. Dice, empezó a divulgar, a publicar, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Me llamó poderosamente la atención la misericordia del Señor. Cuando Dios permite que experimentemos cosas en nuestra vida, porque uno dice, si soy hijo de Dios, ¿por qué? ¿O para qué el Señor está permitiendo esto? Bueno, para que sigamos conociéndole más y más, porque Él cada día quiere expresar su amor, su misericordia, su poder, su provisión, su manifestación, que nos tiene en cuenta. Y qué lindo es saber que Dios quiere. Por eso estamos acá. Dios quiere salvarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos. Él le dijo, ante esta necesidad, quiero que seas libre, quiero que seas sano, quiero que recibas la bendición, quiero que salgas de la angustia, de la depresión, quiero que salgas de la tristeza, del dolor. Si alguna vez tuvo enfermedades en la piel, imagínense, a mí me ha pasado, es doloroso y más cuando hay infección, es tremendo. Imagínense a una persona en esa condición. En ese momento era incurable hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica caracterizada principalmente por síntomas cutáneos, o sea, en el rostro y después en el resto del cuerpo, y nerviosos. Sobre los tubérculos son manchas, son úlceras, anestesias, que son llagas por todo el cuerpo y aún en la boca. Bueno, se manifiesta de diferentes formas y maneras, ¿no?
¿Y qué representa en la palabra de Dios, en la Biblia, la lepra? La lepra representa la impureza. Cuando una persona estaba leproso, debía ser sacado del medio de la sociedad, aislado, porque era una enfermedad infectocontagiosa, era una enfermedad que destruía el cuerpo hasta matar a la persona. Y no solo impureza, sino que representa el pecado. Cómo empieza un poquito y después se propaga, se desparrama por todo el cuerpo y contamina todo el cuerpo. Entonces, era una de las... hay leyes de purificación dadas por el Señor para las personas que se encontraban en esa condición y cómo debían ser sanados y después mostrarse al sacerdote. Por eso Jesús lo mandó al hombre que vaya al templo, se muestre a los sacerdotes y diera la ofrenda de gratitud como Moisés había marcado por esa experiencia de bendición y de liberación. Pero qué tremenda revolución causó este acto de sanidad sobre este hombre. Primero, tenemos que luchar contra la incertidumbre. ¿Querrá Dios sanarme? ¿Querrá Dios bendecirme? ¿Querrá Dios solucionarme este problema? Por eso este hombre le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahí esa incertidumbre iba con esperanza, con la fe de lo que había escuchado, seguramente había escuchado de Jesús, como nosotros. Por eso decimos importante que usted manifieste el testimonio, porque los que escuchan reciben la bendición, ¿no? La incertidumbre puede llegar a convertirse en convicción. ¿Tengo convicción o tengo dudas? Nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos ante esta situación todos los días, porque Jesús dijo, basta a cada día su propio mal. O sea que todos los días tenemos que enfrentar dificultades, situaciones en nuestra vida. ¿Y cómo lo voy a enfrentar? ¿Con convicción en las promesas o con dudas? Porque la duda es vacilar entre dos cosas. ¿Querrá Dios o no querrá hacerlo? Y será la voluntad de Dios, algunos dicen, ¿no? Ahora, hay que saber discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Y hay cosas bien explícitas y marcadas en la palabra de Dios que lo que es la voluntad de Dios. Y dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Ahora esa petición, esa respuesta puede ser instantánea o progresiva. Porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Porque estamos siendo formados para calificar para toda la eternidad. En este periodo que es desde el día que nacemos hasta que el Señor nos lleva a su presencia, estamos siendo formados, perfeccionados para toda la eternidad. Entonces, las pruebas no las tome como una maldición, sino, dice el Señor, que no se sorprenda por las pruebas como si alguna cosa extraña sucediera. Las pruebas es lo cotidiano, es lo que nos va a suceder, es lo que el Señor va a permitir para probar nuestra fe. ¿Para qué? Para que sigamos escalando peldaños, creciendo en el Señor, creciendo en la manifestación del poder de Dios en nuestra necesidad. Porque ¿cómo sé que Dios sana si no me enfermo nunca? ¿Cómo sé que Dios me va a proveer si no tengo una necesidad? ¿Cómo sé que Dios me va a solucionar un problema emocional en la pareja, con los hijos, etcétera, si no estoy pasando por una dificultad? Y como somos seres imperfectos, tenemos todo este tipo de manifestaciones en nuestra vida. Y como estamos viviendo en un mundo que está bajo maldición,
Entonces tenemos que enfrentarnos, pero somos un mundo dentro de otro. Vos y yo pertenecemos al reino de Dios y el Señor está con nosotros y el Señor quiere manifestar su poder. Y va a suceder lo que sucede que sucedió y sigue sucediendo con el pueblo de Israel. Mientras en Egipto había tiniebla, había plaga, había castigo, había mortandad, había tantas situaciones, en la tierra de Gosén había luz en vez de tiniebla. Había paz, había bendición. Y Dios marcaba situaciones como por ejemplo cuando fue la plaga de la muerte de los primogénitos, les mandó marcar las esquinas de las casas, los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado, el Cordero que redime. Y el Señor dijo, cuando pase el ángel, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y cuando hay situaciones, juicios de Dios, aún en este siglo, el Señor ve la sangre y pasa de nosotros, porque la sangre de Cristo nos cubre y nos libra del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de la prueba y de la dificultad, ¿vamos a titubear, vamos a dudar, vamos a temer o le vamos a creer a Dios? Vamos a creer que lo que el Señor dice es fiel y verdadero. En el versículo 41 Jesús le dijo, dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Dios tiene misericordia de nosotros, por eso es que estamos aquí. Y hoy hay una bendición nueva, porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Ayer ya pasó, recibiste, gloria a Dios, pero hoy necesitamos recibir. Así como el cuerpo necesita alimentarse para estar vigoroso, fuerte, tener vida, tener energía, fuerza, para levantarse y hacer todas las cosas cotidianas, así el alma y el espíritu necesita la bendición del Señor, el toque del Señor, la misericordia del Señor. Jesús tiene misericordia. Nunca dejemos que un problema nos aleje de Dios, sino que nos acerque al Señor. Que podamos optar siempre por acercarnos a Dios, porque el problema va a estar, y si me alejo de Dios, voy a tener que luchar solo y el enemigo va a seguir haciendo de la suya en mi vida, en mi entorno. Pero si tengo el problema y me acerco a Dios, la misericordia de Dios me va a alcanzar, la bendición del Señor me va a alcanzar. Dios va a revertir la situación, va a venir la solución. Así que optá siempre por eso. A lo mejor no sentís nada especial, o no viste nada de parte de Dios, porque pasa, ¿no? Uno está pasando por la situación y ora y parece como que no pasa nada. Parece como que no pasa nada. Pero Dios escucha. Dios está. Dios responde. Ahora, puede ser ahí nomás, o puede ser que el Señor está tratando con nosotros. Está queriendo que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos, que confiemos. En el trayecto de las cosas te vas a dar cuenta que Dios está. ¿Por qué? Porque puede pasar que estés sufriendo con dificultades, con situaciones, y eso nos pasa a todos. Y el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque uno dice, pero si soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios tiene un propósito en todas las cosas. ¿Cuál será el propósito del Señor? En la situación que estás experimentando, en lo que estás viviendo, ¿será consecuencia de negligencia? ¿Será que el diablo te está atacando? Si es consecuencia de negligencia, corrijamos lo deficiente. Pidamos a Dios sabiduría. Señor, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Me equivoqué?
te pido perdón, quiero resolverlo. Si es el diablo el que está atacando, sometete a Dios, resistí al diablo y huirá, aleluya. Eso dice el Señor, huirá, porque nosotros somos hijos de Dios y nadie toca a la niña de su ojo, dice el Señor. Somos muy expectantes en sentir, en ver. Yo si no lo siento, si no lo veo. Por eso a veces engañoso es el corazón, ¿no? Si no lo siento, no lo veo a Dios todavía orar. ¿Está el Señor o no está? Acordate que estoy acá. Pero Él está. Y a veces nos desesperamos en medio de la tormenta. Yo no voy a pedir que levante la mano, pero cada uno sabe las tormentas que tiene que pasar en su vida, ¿no? En Mateo capítulo 14 hay una de las tormentas que Jesús tuvo que enfrentar con sus discípulos. Mateo 14, 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Por qué habrá esperado hasta la cuarta vigilia de la noche? Y bueno, a ver qué hacen. ¿Qué hacemos cuando el barco se nos mueve, cuando las olas nos sobrepasan y cuando estamos a punto de naufragar, de hundirnos? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús siempre viene. Decirle al que está a tu lado, Jesús siempre viene. Siempre viene el Señor, aleluya, andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El temor trae en sí castigo, lo que uno teme, eso le sobreviene. Así que desechá los temores. Cuando te quiere invadir el temor, yo cada vez que me quiere invadir un temor, cuando estoy pasando por dificultades, pruebas, luchas, digo, Señor, desecho todo temor humano y me apodero del temor divino, de la paz, de la confianza, de la fe, de la esperanza, de tus promesas. Dieron voces de miedo, pero él enseguida, cuando ve el Señor que estamos desesperados, enseguida Jesús les habló. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús, escucha la voz de su palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre Jesús viene. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy te está diciendo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la sanidad, yo soy la vid verdadera, yo soy tu Salvador. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, siempre impulsivo Pedro, apresurado, y así le iba a veces, ¿no es cierto? Como en esta oportunidad. Y dijo, Señor, si eres tú, porque todavía no estaba totalmente convencido, ¿no? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era experto, pescador, marinero, manejaba barcos, era de profesión, pescador. Sabía que era imposible caminar sobre las aguas porque la ley de la gravedad iba a hacer que se hundiera. Pero escuchó allí a medias la voz de Jesús, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pero cuando él desciende de la barca, andaba sobre las aguas y para ir a Jesús. Y empezó a decir, pero esto es imposible. Empezó a caminar sobre las aguas como Jesús. Y empezó a ver a su alrededor y dijo, esto es imposible. Y dudó, tuvo miedo.
dice, sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús siempre está. Jesús siempre nos va a salvar cuando clamamos a Él. Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Ay, Señor. En tus oraciones, yo lo hago en mis oraciones. Señor, paz, gozo. Señor, fe. Fe. Aumenta mi fe. Para no hundirme. Señor, aumenta mi fe. Porque la fe es la fe natural que todos tenemos, pero acá se trata de la fe del Espíritu. Más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, bueno, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero está en Gálatas 5:22. Ahí está, gracias Mario. 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está. Fe, fruto del Espíritu. Mi comunión, mi relación con Dios, mi confianza en Dios. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La clave está en confiar, no decaer en la fe. Así que el Señor nos ayude, ¿no? Porque hay gente que dice, yo tengo mucha fe en Dios. Pero ante la primera situación se ve que esa mucha fe no es tanta, sino es poca fe. ¿Por qué dudamos? Veremos resultados extraordinarios. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, y cuando dice hombre dice mujer, son las que Dios ha preparado. Dios tiene cosas tremendas preparadas para nuestra vida, pero no tenemos que decaer en la fe. Entonces, para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de venir a las reuniones, porque la fe viene por el oír de la palabra. No tenemos que dejar de venir a la reunión de oración, porque la fe viene por el obrar del Espíritu Santo. Y cuando oramos, la mano de Dios se mueve y nuestra fe crece. Dice, Dios ha preparado para los que le aman cosas tremendas. Pasa el tiempo rapidísimo, recibiendo esa bondad de Dios. Ese hombre leproso clamó y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, sí quiero. Y estuvo allí receptivo y recibió la bondad de Dios. Quiero salvarte, quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero ayudarte, quiero bendecir tu familia. Es el Jesús que ofrece los beneficios de la cruz. Nosotros decimos siempre, el Evangelio es un evangelio de ofertas. Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te prospera, Cristo te bendice. Cristo siempre va a hacer, pero también vos tenés que hacer. Porque el Evangelio es el Evangelio de las demandas. Dame, hijo, tu vida, dame, hijo mío, tu corazón. Hijo, apártate del mal, apártate del pecado. El Evangelio de las demandas, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo voy a hacer, pero vos también tenés que hacer. Así que es una coparticipación, ¿sí? En la medida que nosotros le permitimos al Señor, Dios lo va a hacer. Primero, el leproso reconoció que no solo quería el milagro,
al analizar todo el entorno de ese milagro tremendo, te vas a dar cuenta de eso, de que el leproso no solo reconoció su necesidad y que quería el milagro, sino quería al autor de los milagros. Hay mucha gente que viene, recibe una bendición y no vuelve nunca más. O viene cada vez que está necesitado. Lo importante, más que recibir el milagro, es recibir al autor de los milagros. Porque teniendo al autor de los milagros, siempre vas a estar bendecido, acompañado y seguro. Recibiendo el milagro, así como lo recibiste, podés perder la bendición si no lo tenés al Señor bendiciendo tu vida. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Nuestra relación con Dios es la que produce los cambios. Dice en el versículo 43 que este hombre tenía que hacer algo y que fue ahí como decirle: hacé lo que yo te digo, pero no lo hagas. Porque le encargó rigurosamente, le despidió y le dijo: mira, no digas a nadie nada. ¿Vieron cuando le decía a alguien, no digas nada? Va y después lo cuenta a todo el mundo, ¿no? Si no, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Pero oído él, comenzó a publicarlo. Imagínense, cuando uno está atribulado, atormentado, cuando está cautivo por algo, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, publicar a todo el mundo lo que sucedió, cómo Dios transformó, cómo Dios cambió, cómo Dios revirtió esa situación. Dice, ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Fue tal el testimonio, fue tal la pasión de este hombre de publicar lo que Dios estaba haciendo, lo que estaba recibiendo de Dios. ¿Qué es lo que todo creyente tiene que hacer? Que ya el Señor no podía entrar abiertamente porque todos estaban con necesidades y todos querían recibir una bendición. Bueno, que el Señor ponga esa pasión en el corazón de cada uno de nosotros. Pasión por la presencia de Dios, pero también pasión por publicar lo que el Señor es, lo que el Señor hace. Dice, bueno sería que por tu testimonio, lo que Jesús está haciendo en tu vida, en tu iglesia, venga a recibir de todas partes de Córdoba. A ver, se quedó sin pila. Hola, hola. Hola. Ahora. Aguanta. Hola. Gloria a Dios. Bueno sería que por nuestro testimonio la ciudad de Córdoba sea revolucionada, como fue revolucionada esa ciudad, ese lugar, por el testimonio de este hombre. Lo que puede hacer un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Lo que puede hacer el testimonio de la persona. El entusiasmo se transformó en pasión de testimonio. Mientras estaba preparando el sermón, me vino esta expresión, ¿no? Pasión de testimonio. Entonces dije, porque fue así, una revelación de parte del Señor que vino mientras estaba armando el mensaje, pasión de testimonio. Y entonces me pegó fuerte esa frase, pasión de testimonio, y empecé a pensar, ¿qué es la pasión de testimonio? Es un deseo intenso y ferviente. Deseo intenso y ferviente
y la dedicación personal de compartir la fe. Eso es pasión de testimonio. De nuevo, deseo ferviente e intenso de poder transmitir la dedicación personal, de poder compartir la fe, las experiencias espirituales, las convicciones profundas con otros. Porque hay hambre y sed en el corazón de aquellos que no tienen a Jesús, que no conocen a Jesús. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Vos tenés que tener esa pasión de testimonio para poder llegar. Como este leproso se fue invadido de esa pasión de testimonio y empezó a publicar a tal manera que toda la ciudad se enteró. Lo que ves, lo que vives, lo que sientes, y dale gloria a Dios por eso. No te avergüences, porque el que se avergüenza del Señor delante de sus hombres de los hombres y no le confiesa, Jesús se avergonzará y no te confesará delante del Padre. Así dice la Escritura. Tenemos que nosotros confesar lo que el Señor está haciendo. Lo que te impulsa a esa confesión es el amor a Dios, en gratitud. Porque de tal manera me amó Dios que envió a su Hijo para que yo sea salvo. Entonces, en gratitud, ¿qué tengo que hacer? En amor. Corresponder a la tarea suprema de la iglesia, que es la evangelización, que es compartir el mensaje de Cristo, que es compartir a Dios. El deseo de Dios es que vos seas embajador de Cristo aquí en la tierra. Y ese amor te debe impulsar, debe ser un deseo de ayudar a los demás a que se encuentren con Dios. Ayudemos a que los cordobeses se encuentren con Dios. Que toda persona con la cual nosotros tenemos contacto se encuentre con Dios. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 21, después del milagro del cojo en el templo, la hermosa, ¿se acuerdan? Cuando no tengo plata ni oro, les pidió limosna a Pedro y a Juan. ¿Y qué le respondieron? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y lo agarraron y lo pusieron de pie. Ayudaron a su fe. Y se revolucionó la ciudad. Y les quisieron prohibir. Gracias a Dios acá en Argentina hasta ahora, y Dios nos guarde y nos bendiga, nadie nos puede prohibir de predicar el Evangelio. Sigamos aprovechando la oportunidad, porque puede llegar el momento en que ya no tengamos libertad. Hoy, siglo XXI, hay más de 50 países donde no se puede predicar el Evangelio. O sea que es un cuarto de los países del mundo, porque son 200 y algo de países en todo el planeta. Pero más de 50, está prohibido predicar el Evangelio. Y los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que esa pasión de deseo por testimonio se apodere de nuestros corazones, así como estaba apoderado del corazón de Pedro y de Juan, que les dijeron: juzguen si es necesario obedecerle a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que estoy recibiendo, lo que Dios está haciendo en mi vida. No puedo dejar de compartirlo. Ellos entonces les amenazaron de nuevo y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando la gente recibe de Dios, la gente está con apertura, la gente recibe la bendición. Nosotros somos bendecidos
y toda la ciudad es bendecida. Glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Recuerda la palabra de Jesús al leproso: sí quiero salvar Córdoba, sí quiero obrar a través de ustedes en los cordobeses, en Argentina. No retengamos las bendiciones sobre otros. De nuevo, no retengamos las bendiciones sobre otros. ¿Por qué? Al no compartir nuestra experiencia y nuestra fe, estamos reteniendo la bendición sobre otros. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros de eso. Recuerda, Jesús quiere y Jesús puede. Depende de nosotros. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie, por favor.